Hola, muy buenas noches con todos. Antes de empezar, quiero confirmar el audio. Si se me escucha bien, ¿me pueden de repente hacer así, por favor? ¿Sí? Ok, perfecto. De nuevo, buenas noches y gracias por su asistencia. Bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el CPPL titulado ¿Cómo nuestros vínculos tempranos nos hacen quienes somos? Mi nombre es Renzo, soy parte del centro y voy a estar a cargo de la plataforma. Me voy a tomar ahora unos minutitos para dar ciertas pautas antes de empezar. Primero, todos los micros se van a mantener en silencio, a excepción de nuestras panelistas. Si desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Para esto solo tienen que dar clic en el botón participantes, que está en la barra inferior, y luego en la esquina inferior derecha dar clic en el botón levantar la mano. Si están usando un celular, pueden dar clic en el botón más, que son los 3 puntitos suspensivos, o también pueden escribirnos sus preguntas o comentarios por el chat general. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por contestar a todas las preguntas, pero como somos un montón, sí les pido que intentemos que nuestras intervenciones sean breves. Y si no es posible responderles a todos, los invito siempre a participar de nuestros siguientes eventos. Ahora quiero pasar a introducir a nuestras panelistas. Ellas se van a hacer cargo de este espacio de conversación. Son la licenciada Violeta Saavedra y la licenciada Ivette Negrón. Las escuchamos. Buenas noches a todos. Muy contenta de estar reunidas ahora con ustedes. Elegimos un tema que nos parece sumamente importante, ¿no? La idea de poder hablar sobre el vínculo madre-bebé, ¿no? Que creemos que es central para la formación de todos nuestros vínculos a futuro, ¿no? Si bien es cierto, hay muchos vínculos y muchas experiencias en nuestras vidas que nos van formando y nos van influyendo, no hay ningún otro vínculo más importante que el que tenemos mamá, bebé, desde el inicio de nuestras vidas, ¿no? Es el vínculo que va a marcar de alguna manera cómo serán todos nuestros vínculos durante toda nuestra vida. Y creemos que es importante ponernos a pensar un poquito qué son todos estos factores que influyen en este vínculo temprano, ¿no? De mamá-bebé, y que claro, muy cerquita también está la relación con el papá, ¿no? Dentro de todos los factores, por ejemplo, me gustaría hacer un recorrido con ustedes desde antes de que nazca, ¿no? Porque el vínculo con la mamá-bebé no empieza en el momento del nacimiento, empieza mucho antes, ¿no? Y yo incluso diría que hasta antes de la fecundación, porque de alguna forma el papá y la mamá ya tienen algunas fantasías de cómo querría que fueran ese hijo o esa hija, ¿no? Pero en todo caso, empecemos con la noticia del embarazo, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, recibir la noticia del embarazo en una relación donde la pareja ya está consolidada, tiene tiempo conociéndose, de repente ya tiene una convivencia o están casados y es una relación sólida, una relación estable. Y de repente llega esta noticia que la estaban esperando, ¿no? Con mucha alegría, con mucha emoción, y desde ahí se empieza a crear este vínculo con este hijo, ¿no? Pero por otro lado tenemos la otra situación donde la noticia del embarazo es sorpresiva, ¿no? Y aquí hay varios factores, por ejemplo, que sea una relación inestable, que de repente no estaban preparados para que llegara este bebé, ¿no? Y empiezan a generarse una serie de angustias y temores en relación a la posibilidad de ser padres, ¿no? Desde ese momento, nuevamente, la mamá empieza a sentir de repente ansiedad, de repente depresión, preocupaciones en relación a la relación de pareja o a la situación económica, y todo esto se va transmitiendo al bebé, ¿no? Entonces, desde ahí ya vemos que antes de que nazca ya hay una serie de factores que empiezan a dar vueltas y a intervenir, ¿no? Porque estos factores podrían de alguna manera alimentar el vínculo y nutrir el vínculo mamá-bebé,
pero en algunos casos puede interferir, ¿no? Es importante, por ejemplo, cómo vive la madre el embarazo, ¿no? Si se siente apoyada por su pareja, si se siente sostenida por él, ¿no? Cómo la mamá, por ejemplo, se va comunicando con el bebé durante el embarazo, si le habla, si le hace escuchar canciones, música, si se siente a la mamá tranquila, en paz, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Que de repente una mamá que se siente sola, por ejemplo, no apoyada. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va creando este vínculo, ¿no? Llega el momento del nacimiento, ¿no? Y también, generalmente, hay muchas ideas en torno a esto, ¿no? Muchas fantasías en torno a cómo será el momento que reciba a mi bebé, ¿no? A veces puede uno imaginarse que es un amor infinito del momento que lo ve, ¿no? O de repente se imagina que el momento del parto no es tan doloroso, no es tan difícil, ¿no? Y de repente ese momento llega y de repente uno se encuentra que no siente lo mismo que se había imaginado, ¿no? O que quizás fue muy difícil el momento, ¿no? Entonces, ¿cómo arranca ese vínculo del momento que lo ve? Hay muchas situaciones en que sí, es una situación hermosa, de mucha conexión, y en cambio hay otras que de repente hay como una sensación de extrañeza, ¿no? Y puede suceder que hay madres que, por ejemplo, entran en depresión postparto. Eso también va a ir influyendo en cómo se da ese vínculo, ¿no? Otra cosa importante es cómo llega la mamá con ese bebé a casa y cómo se da ese ambiente que tendría que ser un ambiente facilitador para el vínculo de ellos dos, ¿no? Por ejemplo, un papá que se preocupe por sostenerla, ¿no? Porque de repente no le falte nada y que la mamá solo se pueda centrar y concentrar en su bebé, ¿no? A veces las abuelas cumplen un papel importante ahí, ¿no? De un poquito irles aconsejando de cómo es esto de ser mamá por primera vez, por ejemplo, cuando son primerizas, y cumplen un rol también de sostén y de contención a la madre, ¿no? Que sería muy diferente cuando es una madre, por ejemplo, sola, ¿no? Que tiene que lidiar con todo esto de descubrir ser madre sola, por ejemplo, ¿no? Las expectativas en relación a cómo nos imaginamos que sería nuestro hijo, ¿no? Nuestro bebé. A veces las madres se imaginan que de repente es un bebé que dormirá mucho, que será tranquilo, que de repente voy a poder hacer otras cosas mientras cuida a mi bebé, y de repente resulta que es un bebé demandante, que llora, ¿no? Que necesita estar en brazos, y que la mamá de repente empieza a cargarse y a sentir que esto es como demasiado, ¿no? Y qué importante es poder sintonizar esa sintonía mamá-bebé, de entender, por ejemplo, por qué llora mi hijo, ¿no? Y ese es uno de los descubrimientos de ambos, ¿no? De cómo la mamá va entendiendo y diferenciando cada tipo de llanto del hijo, ¿no? ¿Cómo puede la mamá, por ejemplo, calmar al hijo cuando empieza a llorar, ¿no? Empezar a decir, bueno, seguro que tienes hambre, no te preocupes, estás preparándote tu leche, o ya te voy a cambiar. La palabra también es muy importante en el momento de sostener al bebé, ¿no? De poder poner en palabras lo que puede estar sintiendo ese niño, ¿no? Es lo que va a ir creando este vínculo de mucha conexión entre ambos, ¿no? Pero esta conexión solo es posible si la mamá de por sí también se siente entendida y sostenida por otra persona, que sería el padre, la pareja, ¿no? O si no hay la pareja, a veces, pues, como les digo, podría ser un otro familiar. Pero es importante que tenga esa disposición para poder concentrarse en las necesidades de ese hijo. Un bebé solo no puede sobrevivir, está absolutamente en dependencia de esta madre. Y esta madre tiene que estar, digamos, en las condiciones
emocionales para poder estar conectada con este bebé, ¿no? Se pueden producir también situaciones de desencuentro, ¿no? Cuando, por ejemplo, se pueden dar situaciones de que la mamá ha tenido que pasar por situaciones duras como la pérdida de un ser querido, ¿no? O de repente una separación de la relación de pareja. Esto también puede estar influyendo en este vínculo, en cómo se va conformando el vínculo, ¿no? Nuevamente, el soporte familiar cumple un rol importante ahí, ¿no? Y de esa manera, digamos, uno tiene que ir, nunca es una persona sola, ¿no? Estamos hablando de que el bebé no puede sobrevivir solo, la mamá tampoco podría sobrevivir sola si es que no hay alguien que la esté sosteniendo, ¿no? Hasta ahora hemos ido hablando un poco del vínculo madre-bebé, ¿no? Pero este vínculo, a medida que van pasando los meses, también se puede ir transformando en lo que es el vínculo de apego. ¿A qué nos referimos con esto? ¿No? El vínculo de apego es una relación de a dos, ¿no? Pero donde lo importante es que esta madre le dé la sensación de seguridad a este niño, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Si el niño llora en la noche, ¿no? Ella puede acudir, ir a calmarlo, ¿no? Si el niño tiene digamos, una pesadilla, algo que le asusta, la madre está ahí para calmarlo, ¿no? Esta sensación de seguridad se va dando cada vez que el niño busque a la madre y la madre esté ahí, ¿no? De una manera sintónica con lo que él está sintiendo, ¿no? Esto también va conformando lo que es la confianza básica, ¿no? Que esto nos va a permitir para en un futuro poder también confiar en otras personas, ¿no? ¿Por qué es tan importante este vínculo? Porque de alguna manera sí determina, ¿no? Si hemos podido tener una madre que nos sostenga en los momentos de angustia de muy pequeñitos, podremos ser capaces también de confiar en alguien cuando seamos adultos, ¿no? Si sin embargo hemos tenido una madre que no apareció para calmarnos, que nos sentimos solos, la sensación de abandono, probablemente nuestros vínculos tengan un matiz de ese tipo, donde tengamos temor a ser abandonados también, ¿no? Entonces, el vínculo de apego nos va dando esta seguridad de que podemos contar con ella, que en un momento de dificultad, un momento de temor, podemos contar con esa persona, ¿no? Es la que nos permite incorporar esa sensación de seguridad y poder explorar el mundo, porque sabemos que está ahí. Esa madre que vendría a ser este vínculo de apego con la mamá, y poder explorar más allá y regresar a ella. Y si algo nos sale mal, algo nos da un poco de miedo, poder regresar donde está mamá a volver a llenarnos de energía y seguridad, ¿no? Es muy importante los vínculos de apego. Y bueno, más adelante hablaremos un poquito sobre cómo hay apegos seguros, apegos inseguros también, ¿no? Luego, por ejemplo, la lactancia, que es un momento también de una gran conexión mamá-bebé, ¿no? Es muy diferente una mamá que, por ejemplo, al darle lactar se está conectando con su hijo, con la mirada, con las caricias, ¿no? Que de repente le está hablando. Es una mamá que está absolutamente enamorada del hijo, conectada con el hijo y está creando un vínculo seguro con él. Muy diferente una mamá que de repente al momento de lactar está más viendo el celular o viendo noticias en la televisión, o sea, no hay una conexión, está desconectada de su hijo, ¿no? Es más bien una lactancia media mecánica. Entonces, desde ahí ya vamos viendo la calidad de ese vínculo, ¿no? Por otro lado, a medida que va creciendo el bebé, más o menos entre los 8 meses, ¿no? Empieza lo que es la angustia de separación. Importante que la mamá pueda tener esa sensibilidad de captar que el hijo ya empieza a sentir un temor a que lo dejen solo, ¿no? Entonces la mamá debe preparar al hijo, hablarle, si el hijo voy a tener que salir, me tienes que esperar, yo voy a regresar. O sea, uno piensa que son pequeñitos, no entienden, pero es importante hablarles, ¿no? Entonces ya
es una mamá que está sintonizando con la ansiedad de ese bebé, ¿no? Y es importante irlo preparando, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que van influyendo en este vínculo y que van influyendo en la calidad del vínculo también, ¿no? Y que nos van a ir preparando para lo que va a ser cada vez más un reto mayor de irnos incorporando al mundo, ¿no? Entonces creo que ahora vamos a seguir conversando con Violeta y vamos a luego tocar algunos temas para irlos aclarando, ¿no? Violeta. Bien, ¿sí? ¿Me escuchan? Estamos bien. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Muy buenas noches, yo soy Violeta, voy a continuar un poco con la presentación de este conversatorio. Muy importante todo lo que Ivette ha tocado para poder entender este vínculo temprano que se da entre el niño y su entorno, ¿no? Entendiendo el vínculo temprano como la interacción que se da desde el comienzo de la vida entre la madre, el niño y su entorno inmediato, permitiendo construir un lazo emocional continuo, cálido y predecible. Entonces creo que en la medida que nosotros hemos podido escuchar todos estos planteamientos que ha traído Ivette, hemos podido pensar y poder resumir a través de esta pequeña definición en algo muy chiquitito, que es una interacción, ¿no? El niño tiene que actuar con la madre y la madre actúa con el niño. Entonces, sí son aspectos muy importantes y creo que el vínculo temprano es fundamental en el desarrollo de todo ser humano, porque toca aspectos no solamente de la parte afectiva, que es básica e importante, sino también aspectos cognitivos y aspectos sociales. Ivette nos hablaba de cómo la mamá, a través de la lactancia, va transmitiendo ternura, va transmitiendo calidez, va transmitiéndole la mirada al niño, y también las palabras como para calmarlo o arrullarlo, ¿no? Todo esto va a tener una base importante para lo que va a ser la ternura en el niño y sus vínculos futuros de afecto. Igual, creo que hay áreas de la mente que si no se estimulan en tiempos, digamos, tempranos, son áreas que se van a quedar cerradas. Por eso es que es importante que el niño tenga un estímulo auditivo que se va a dar mientras la mamá se conecta con el niño, le habla, mientras lo baña, mientras le lava la cabecita, le soba la piel. Todo eso va a permitir la base para lo que es las relaciones afectivas futuras, ¿no? Y como hemos dicho también, el área intelectual con áreas del cerebro tienen que estimularse porque se quedan como dormidas. Entonces, esta función de la madre es una función bastante global y que se inicia con esta lactancia, ¿no? Y creo para la mamá es importantísimo en esos 100 días, ¿no? Se dice que los primeros 100 días son básicos para poder entender al bebé, porque en realidad no se conocen ellos. Es como aprender un nuevo lenguaje, ¿no? Donde la mamá va a tener que decodificar un poco lo que el niño está pidiendo a través de llanto. Entonces, el llanto es la primera manera de manifestarse del niño y de hacer que la mamá despierte esta función maternal que le va a permitir sostener al niño, sostenerlo en su desarrollo y poder también regular mucho los ritmos que están principalmente en el niño en edades muy tempranas, que son hambre y saciedad, ¿no? Y posteriormente, de repente, el ciclo sueño y vigilia, que son los dos ritmos que acompañan al niño en los primeros momentos. Entonces, esta etapa es básica y es muy importante para poder regular un poco en la vida emocional del bebé y que no desborden a veces las emociones, ¿no? Cuando la mamá acude a este llamado y puede satisfacer esa necesidad de alimento del niño, no solamente lo está nutriendo con la leche, ¿no? Se dice que también lo inmuniza desde la parte emocional. ¿Por qué? Porque le está dando todo ese sostén emocional con esta atmósfera de la lactancia, donde ellos están conectados, digamos, con la mirada, con el sostenimiento en brazos de la mamá, y eso va a ir pues poniendo las bases también de lo que va a ser la relación futura del niño, ¿no? Entonces la lactancia es el primer vínculo humano que sostiene el niño
con una figura que es la mamá. Creo que en la medida que la mamá puede ir regulando, puede ir entendiendo y comprendiendo a este niño, va a crear en él la confianza de que la mamá, cuando él llore, va a poder entenderlo y va a poder satisfacer la necesidad. Porque si las frustraciones se acumulan, sobre todo en esa etapa temprana, que es la lactancia, el niño desconoce el pecho y ya no va a tomar. Si hay factores que interrumpen también este vínculo, esta diada, que es básica, igual, ¿no? Vamos a encontrar por ahí llantos y reclamos de parte del niño. Ahora, la mamá tiene que acompañar al niño en este proceso de desarrollo, porque el niño es uno de los seres vivientes que el desarrollo es mucho más largo en comparación con otros seres, ¿no? Por ejemplo, vemos cuando nacen los animalitos, ya caminan, se acercan a la mamá. El niño, si no tiene a la mamá, no podría vivir, ¿no? Entonces no podemos imaginarnos a un niño sin su mamá. Esa es una relación básica y fundamental para el desarrollo de él, ¿no? Ahora, los cuidados que la mamá da al niño son importantes porque tienen que ver desde la dependencia absoluta del niño y cómo él, conforme vaya desarrollando, va a lograr autonomía. Entonces es un proceso largo y que para eso se necesita de un ambiente facilitador, un ambiente que permita que este desarrollo vaya avanzando y vaya progresando. Nosotros vamos a pedirle a Renzo que nos ponga la figura número 1, que nos va a ayudar a entender las esferas del desarrollo y cómo van a ir interactuando ellas. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, está muy bien. Estas esferas, que las hemos llamado esferas del desarrollo, como vemos en la parte central está la esfera individual, ¿no? Que vendría a representar, digamos, al bebé. En la siguiente, la esfera vincular, donde están la relación con los padres o cuidadores. Luego, la esfera familiar, que es una esfera más amplia, donde están los hermanos, la familia, y la esfera social. La esfera social que tiene que ver con la parte de las relaciones con el entorno más amplio, con la cultura, y con todo aquello que nos va a ir sosteniendo. Son ondas que, como ustedes ven, están rodeadas unas por otras. Y creo que si nosotros imaginamos lanzar una piedra al agua, vamos a ver que se van formando ondas que se envuelven y se sostienen, ¿no? Iguales en el desarrollo del ser humano. Una onda sostiene a la otra e interactúan entre ellas. En la esfera individual vamos a encontrar las características del niño, que pueden ser todo lo biológico que él trae, desde su temperamento, su constitución. El niño está dotado de muchas potencialidades, pero necesita de un otro que estimule esto, como hemos dicho anteriormente, Ivette y yo, para que el niño pueda ir desarrollando y avanzando en la vida. En la etapa vincular está la relación con la mamá y con el papá. Fundamentalmente, en los 3 primeros meses es una relación con la mamá, por lo que la mamá tiene la función de alimentar y de hacer que todo este ritmo del niño se tenga que armonizar. Por lo tanto, la esfera vincular va a ser el llamado que hace el niño a través de llanto y buscar este apoyo en la mamá para poder satisfacer sus necesidades. O sea, es la esfera que nos va a permitir el primer vínculo humano, ¿no? Donde el niño se va a conectar con la mamá y de ahí va a ir desarrollando también relaciones con los demás seres de la familia, principalmente con el papá. Ahora nosotros vemos cada vez más compromiso del papá en la crianza del niño, y es una manera de poder también ayudar y poder brindar este afecto y también colaborar con los cuidados que otorga la madre. Otra de las funciones del padre en realidad es sostener a la madre, ¿no? Es propiciar un ambiente tranquilo, de relajo, pues donde la mamá puede estar dispuesta para poder entender a este niño, sintonizar con él. Por eso se dice que tanto mamá y bebé tienen que mirar el mismo paisaje emocional, o sea, estar sincronizados para poder entender al niño en esta etapa tan temprana. En la etapa vincular se van a desenvolver muchos aspectos. El primer ciclo nomás, ¿no?
Entonces, en la etapa vincular vamos a tener la cualidad de las relaciones del niño con sus padres, las características de los padres, el manejo parental, la disciplina y la salud de los padres, ¿no? Muchas veces el niño viene al mundo y va a encontrar un ambiente de repente organizado, armónico, que le va a permitir ir desarrollando de manera saludable. En la esfera familiar, ahí vamos a encontrar las características de la familia, ¿no? La familia puede ser cómo está la relación de pareja, cómo está el clima familiar y también lo transgeneracional. Este es un tema bien importante, el aspecto transgeneracional, porque de acuerdo un poco a la historia de los padres, de acuerdo un poco a cómo ellos han sido criados, si hay una sensibilidad en ellos también van a poder transmitir esta sensibilidad a los niños. Hay muchas, a veces, cadenas un poco en lo que se transmite de la abuela a la madre, de la madre al niño, ¿no? Y son aspectos que son básicos, son importantes, pero que en la medida que esto se da con sensibilidad, van a favorecer el desarrollo del niño y la armonía. Luego tenemos la esfera social. En la esfera social vamos a encontrar la situación económica, las condiciones de vida, el empleo de los padres, los vínculos sociales, la red de ayuda social de la familia. Como vemos, todas estas esferas se influyen recíprocamente, creando, pues, si todo esto va bien, va a potenciar el desarrollo del ser humano. Una esfera puede estar sostenida por la otra si de repente ha pasado algo en el niño que hayan traído al nacer, un problema, digamos, de salud, pero desde la esfera vincular, la mamá tiene la paciencia, tiene la tolerancia y el cariño y el afecto para poder cuidarlo y entenderlo, de repente la situación no se va a complicar, ¿no? Pero si nosotros vemos que en la esfera familiar ha habido una situación de violencia, donde de repente no hay mucha armonía en la manera de transmitir los afectos, o es una disciplina muy estricta, estas situaciones podría ir desfavoreciendo un desarrollo, digamos, de lo más adecuado para el niño. Y si todo esto se va a dar bien, todo eso va a potenciar el desarrollo del niño y le va a permitir poder tener una buena autovaloración de él, ¿no? Que tiene que ver con la autoestima, es una persona que va a poder regular sus emociones, y si se van a presentar conflictos de repente en la vida de uno, porque siempre van a haber dificultades, no todo es lineal, él va a poder salir fortalecido de esta situación. Entonces, todas estas esferas que hemos podido verlas a través de este diagrama, de esta figura, nos permiten cómo se va interrelacionando el niño desde que nace, a través de la relación con los padres, la familia y la esfera social, que es tan importante para el desarrollo emocional. Ahora, en todo el desarrollo del niño es importante identificar factores de riesgo, ¿no? Factores que puedan estar alterando de repente el mejor desarrollo del niño dentro del ambiente familiar. Pueden haber muchas causas. La dificultad se da cuando se juntan 3 o más causas, ¿no? Entonces ahí el factor de riesgo es mucho más fuerte. Ahora también tenemos factores protectores en los vínculos, ¿no? Uno de los factores protectores pueden ser la fortaleza del niño, la calidad de las relaciones y los factores ambientales. Y dentro de la parte, por ejemplo, social, tenemos las buenas escuelas, las leyes que protegen también los derechos del niño y le permiten a él gozar de todos los derechos que tiene de educación, de salud y de protección. En la medida que la relación entre todas estas esferas se va a dar, vamos a encontrar una vida saludable para el niño, una vida que le va a permitir realizarse como persona, pero teniendo siempre en cuenta los padres que su hijo es su hijo, pero sobre todo es él. Entonces, importante también es el factor de poder diferenciarlo y respetar al niño en su individualidad, con sus deseos, sus intereses, porque en esa medida el niño es reconocido, es entendido y es comprendido, y eso va a asegurar en él
un desarrollo, una autonomía y poder tener libertad para poder crear, para poder desenvolverse también en la sociedad cuando sea grande. Por eso es que hablamos acerca de estos vínculos, cómo estos vínculos tempranos, si se han dado en la medida de la satisfacción que la necesidad del niño, respetando sus ritmos, sin generar mucho estrés, y con una madre que también haya estado dispuesta para poder acompañar al niño en su crecimiento, y un padre que sostenga también esta familia y contar con una esfera social amplia y buena, se permite este desarrollo, ¿no? De lo contrario, pueden haber ahí muchas dificultades. Otros factores importantes también es la carencia, cuando la mamá no ha podido dar, porque ha tenido una enfermedad de repente muy fuerte, emocional, y no ha podido llegar a él, esta carencia es uno de los factores también de mucho riesgo, ¿no? Pero también tenemos que pensar un poquito en el otro factor, que es el extremo, donde es la sobreestimulación. La sobreestimulación también no permite la regulación del niño, ¿no? El niño puede responder con determinadas conductas, agresividad, malestar, porque se está dando demasiado estímulo que el niño no lo puede sostener. Bueno, yo creo que hemos tratado de plantearles un poquito todo el vínculo temprano y cómo en la medida que este se desarrolle de la mejor manera vamos a lograr una salud emocional, y ahora quisiéramos invitarlos a participar un poco con sus preguntas, con sus inquietudes, o con algunas ideas que tengan y poder conversarlo juntos. Y solo quiero recordarle a los participantes que pueden levantar la mano de forma virtual, dando clic en participantes y luego en la esquina inferior derecha en el botón levantar la mano, o en su celular en los 3 puntitos suspensivos con el botón más. Si bien pueden escribirnos sus dudas y preguntas por el chat, los invito a usar el micrófono para que podamos generar un espacio de conversación. Le doy la palabra entonces a Scarlett Chávez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me oyen ahí? Sí, muy bien. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muchísimas gracias al centro por estar compartiendo este tipo de charlas, no solo ahora, ¿no? Sino permanentemente. Creo que es fundamental, ¿no? Este tema de los vínculos y cuánto nos afectan a temprana edad, ¿no? Agradezco también a muchos de los familiares que están presentes. Me siento muy agradecida porque realmente creo que es fundamental que quienes tenemos la opción, ¿no? Sobre todo los jóvenes, de tal vez acceder a este tipo de información, podamos invitar, ¿no? A personas que tal vez no tienen la facilidad de estar vinculados ya sea por medio de las redes u otros medios de comunicación, a este tipo de charlas, pues definitivamente son fundamentales, ¿no? Porque son ecos, ¿no? Yo creo que el ser humano es eco de sus propias experiencias. Y en ese sentido, doctora Violeta, pues ahí escribía una consulta, ¿no? Sobre, usted hablaba de cómo en el círculo de estos 3, ¿no? El individual, el familiar, el social, ¿no? ¿Qué pasa cuando no existe una estructura sólida, ¿no? En una familia donde tal vez padre, madre están un poco más ausentes por distintos motivos? ¿Cómo esta persona luego puede construir más adelante esa disciplina, ¿no? Que yo creo que es uno de las dificultades más grandes que se pueden ver en nuestra sociedad, ¿no? Donde pues terminamos autosaboteándonos, ¿no? Porque deseamos concretar algunos objetivos, pero no los logramos y siempre nos cuestionamos por qué somos tan indisciplinados, ¿no? O por qué tenemos esa falta de motivación. Entonces, ¿es viable trabajar esto ya en la etapa adulta y de ser así, cómo, no? Sí, gracias. bueno, yo creo que eso no acaba con los vínculos en la niñez, ¿no? Si bien por ahí ha faltado de repente algo que ha sostenido al ser humano, que lo haya fortalecido para poder tener de repente en el futuro metas y ser una persona que logre objetivos y que pues, se pueda sentir realizado, creo que sí. A veces
estos apegos que tienen que ver con la niñez, también uno los puede ir encontrando en la vida con otras personas que pueden ser a veces maestros, pueden ser amigos. También hay un espacio para poder revisar nuestras propias emociones y que nos permitan entenderlas y ver qué pasó, por qué estamos ahí anudados, por qué no podemos conectarnos de repente con aspiraciones, con deseos. Siempre creo que hay una solución, no hay nada que esté escrito en piedra ni que eso se pueda quedar ahí. Creo que hay ambientes también que nos pueden sostener, como les digo, y es cuestión también de poder ir viendo personas del entorno en las que podamos sentir que hay confianza y a las que podemos llegar y podemos permitirnos trabajar algunos aspectos que de repente no están claros ahora. Y como les digo, creo que sí, por ahí estos no dan una solución, no ayudan. Hay otros espacios de entenderse, de mirarse, de ir pensándose en por qué nos puede estar ocurriendo esas cosas y de qué manera podemos ir nosotros avanzando y buscando, es casi como un nuevo comienzo, ¿no es cierto?, de poder ir entendiendo, pero creo que sí, tenemos que ir siempre reflexionando también sobre algunas de las cosas que nos van pasando, ¿no? Yo agregaría un poquito esto de la disciplina, en realidad yo creo que sí tiene que ver con la motivación a cumplir ciertas metas también, ¿no? Tiene que ver, si retrocedemos en el tiempo, cómo sería ese vínculo de la madre con ese niño. Creo que es el permitirle que explore el mundo, ¿no? Lo que hablábamos del apego, permitirle que explore el mundo y tratar de transmitirle cierta seguridad, ¿no? Que vaya, pruebe a ver qué encuentra, qué descubre, pero que pueda regresar a la madre y volver a darle la seguridad que necesita para que nuevamente pueda ir explorando. Eso tiene que ver un poco con la combinación de explorar y poder tener límites, ¿no? Los límites también dan seguridad y dan estructura a los niños, ¿no? Entonces, no es que llega a la adultez y simplemente ya está todo dicho o las metas están establecidas y la disciplina está establecida, sino que es algo que se va creando desde muy chiquititos, ¿no? Y que tiene que ver con ir incorporando metas pequeñas, motivaciones pequeñas, y ir ganando seguridad en sí mismo, para que cada vez esas metas sean cada vez más grandes, ¿no? Eso. José Tai, por favor. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, yo estaba viendo las esferas del desarrollo. Veo que mientras más temprana el vínculo es más importante, sobre todo el de la madre, ¿no?, con el bebé y después el padre. Pero mi inquietud era con respecto a la esfera individual, ¿no?, que yo creo que, no sé por caso que yo he visto, parece que pesa mucho más que el resto de las esferas, ¿no? Cuando ya lo que uno viene dentro, a veces es bien difícil. No se le escucha muy bien. No. José, de repente puedes pegarte un poquito al micrófono para ver si se te escucha mejor. ¿Se me escucha ahora? Sí. Mejor. Se me escucha mejor, ¿no? Sí, viendo las diferentes las esferas del desarrollo, mi pregunta era, o mi creencia era que la esfera individual pesa tanto que de repente el resto de las esferas no se pueden, ¿cómo digo? No se pueden manejar tan bien, ¿no? Creo que lo que lleva uno dentro con lo que uno viene pesa demasiado. No sé si estoy equivocado en eso. Dice que la esfera individual pesa mucho. No, en realidad la esfera individual es el niño que al tener un ambiente facilitador, un ambiente con confianza, le permita ir desarrollando de repente su personalidad, una estructura de personalidad fuerte, una persona que puede tener logros en la vida, no es que pese mucho. Yo creo que parte de ahí
la base un poco de la persona y cómo todo lo que va rodeándolo a él, desde el vínculo, desde la familia, desde la sociedad, le van a permitir a él, si esto se da en forma armónica, tener un desarrollo emocional y ser una persona que pueda tener estabilidad emocional y que eso también le permita buscar logros, ¿no? Pero eso se influye mutuamente en las esferas, ¿no? Porque de repente el niño tiene un temperamento fuerte y esta mamá es una mamá que tiene mucha sensibilidad y logra entenderlo y logra por ahí hacer que se dé un equilibrio en todo eso, va a permitir su desarrollo. Pero, por ejemplo, si predomina en la esfera familiar vínculos muy fuertes, muy exigentes, mucha rigidez, el niño también va a responder a eso, ¿cierto? Y de repente ese desarrollo que debería darse se va a obturar, no se va a dar, va a impedir que el niño pueda ir desarrollando estas esferas. Igual, podríamos hablar de la esfera, de repente, de la esfera social, o del trabajo de los padres. Si por ahí el papá ha perdido el trabajo, no tiene un poco la paciencia porque está muy preocupado, eso genera un conflicto con la pareja. Entonces lo que va a llegar el niño no va a ser, digamos, una forma positiva, ¿no? Pero el niño, eso no le llega directamente al niño. Todo lo que le va a llegar al niño es a través de la relación de los padres, ¿no? Y cómo todo lo que el padre está viviendo impacta sobre él y él transmite al niño, ¿no? Entonces creo que sí, el ser humano es un ser humano que está rodeado de muchas envolturas y que van a influir y van a darse en forma recíproca todas, ¿no? Pero si por ahí de repente el niño presentó alguna dificultad, pero el ambiente es un ambiente acogedor, un ambiente que lo acepta como es, va propiciando su desarrollo de manera rítmica, lenta, de acuerdo a lo que el niño puede dar, es importante para él, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas esferas y que todas tienen un papel que desempeñar en el desarrollo del ser humano. No sé si Beth quieres decir algo. No, creo que esto es bastante claro, ¿no? En realidad, todas las esferas son importantes y todas se interrelacionan, pero puede suceder que haya un evento particular en alguna de ellas que marque un poquito más, ¿no? Pero que también la solución está en las otras esferas que tanto da apoyo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que quedó claro. Claro, el riesgo creo que mayor es cuando se juntan, por ejemplo, un problema emocional fuerte en una madre, ¿no? Cuando hay violencia y cuando hay pobreza extrema. Yo creo que esa combinación sí es en realidad bastante desfavorecedora de un desarrollo en el niño, ¿no? Pero a veces una no tiene mucho peso, porque hay otras que van compensando, ¿no? Van ahí como equilibrando un poco la relación entre el niño y el entorno. Bien, tenemos algunas preguntas de Facebook. Antonieta nos pregunta, quisiera preguntar cómo en la etapa adolescente la esfera social puede aportar a construirse en avanzar en sus comprensiones de los vínculos. ¿Qué rol deben cumplir las instituciones tutelares para ello? Bueno, en la adolescencia... Sigue, Beth. Ya, en la adolescencia, la esfera social toma uno de los roles más importantes, diría yo, ¿no? Porque el adolescente justamente empieza a salir un poco de su esfera familiar hacia el mundo, ¿no? Y en la adolescencia uno de los logros más importantes es consolidar su identidad, ¿no? Y para ello necesita probar algunos roles sociales, ¿no? Entonces, por eso es tan importante las relaciones con sus pares, ¿no? Con sus compañeros de edad, ¿no? Y los grupos son tan importantes, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la esfera social... Sí, Violeta. Sí, no, yo estaba pensando que, claro, la manera en como nosotros hemos sido regulados, hemos sido, de repente, hemos recibido esta confianza que viene de los primeros vínculos, que son los padres, nos van a permitir también buscar otros vínculos de confianza. Y a veces en algunos el problema es cuando un adolescente está muy solo, ¿no? Ahí llamaría la atención. Pero creo que sí, los vínculos es, se
sentirse que tienes un grupo de pertenencia te ayuda a transitar mucho en esta etapa donde se mueven muchas cosas y donde uno necesita de un acompañamiento. Por eso es que los chicos hablan igual, se visten igual, hablan el mismo lenguaje y empiezan a socializar, ¿no? Están las reuniones, porque todo eso los sostiene, además les permite a ellos canalizar muchas emociones que con los padres o con otras personas no se van a dar. Entonces el vínculo del adolescente con su grupo es muy sostenedor, ¿no? Malú nos preguntó también desde Facebook. Bueno, no, nos está contando un poco su caso. Hola, mi hijo vivió en un ambiente de amor, respeto, siendo feliz. Cuando me divorcié, él tenía 9 años. Fue un divorcio dialogado y él jamás presenció ninguna discusión entre su papá y yo. Le afectó mucho, pero ahí aprendió a expresar sus emociones, su cólera, su pena, su alegría. Ahora tiene 12 años, la relación con su papá es buena y yo trato de acompañarlo. Sin embargo, me preocupa si esa situación le puede afectar a él cuando establezca una relación de pareja. Él es bastante pegado a mí y tiene 12 años. Sí, bueno, la situación de divorcio siempre es una situación que en la medida en que los padres hayan tenido un divorcio, digamos, saludable, un divorcio donde se ha conversado, donde no se ha terminado, digamos, en mala forma, y donde el niño vea que desde papá todavía está el sostenimiento, como papá está la presencia, como papá, yo creo que es saludable, ¿no? La situación es más difícil cuando ha habido situaciones de mucha violencia, donde él ha sido espectador de esta falta, digamos, de entendimiento entre los padres, pero más allá yo creo que si es un niño que no ha hecho muchos síntomas, tiene la situación de poder tener el apoyo de la mamá, el sostenimiento de la mamá. Ahora lo que la mamá dice que está muy vinculado a él, y yo creo que también el niño tiene, por la edad en que está, poco a poco es importante que vaya también abriéndose un poquito, que se vaya compartiendo de repente los tiempos, la compañía, y se abra también con un grupo de amigos, ¿no? Que le permitan ir separándose gradualmente de esta mamá y que no sea un vínculo, digamos, tan fuerte que vaya a dificultar después en él de repente el poder entablar este proceso de, digamos, de separación que la vida nos marca, ¿no? Porque en algún momento hay que dejar a la mamá para poder también tener las propias realizaciones, ¿no? No sé, Ibe, si hay algo más que se va a comentar. Simplemente que es la mamá la que en todo caso debe permitirle esa salida al mundo de sus compañeros, amigos, de repente también permitir un acercamiento mayor al padre. Sé que ha mencionado que tiene una buena relación, lo cual es muy bueno, pero en la adolescencia, como es hombre también, creo que es más importante aún que tenga este vínculo cercano con el papá, con quien pueda hablar de temas de hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ella creo que tiene que soltar ahí, ¿no? Soltar y dejar que este hijo esté más cerca al papá. Y bueno, a los amigos, ella tomar un poquito de distancia. Eso a veces suele ser difícil para las mamás, sobre todo que mamás solas con el hijo, digamos, ¿no? Es más difícil tomar distancia, ¿no? Pero tenemos que ayudarlos que salga al mundo, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que hablábamos del apego nuevamente, ¿no? De poder darles esa seguridad de que pueden ir solos, ¿no? Claudia Pérez, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerles el espacio para que creo que uno mismo pueda reflexionar sobre esta primera etapa o los conocimientos que tiene sobre esta primera etapa y reflexionarse ahora, ¿no? Como uno es. Mi pregunta es respecto a la depresión y la ansiedad. En primer lugar, quisiera saber si esto es algo de la esfera individual, o sea, que uno ya nace con una tendencia a desarrollar eso. Me queda claro que el entorno puede modular eso, pero siempre tuve la duda si es que uno nace con eso, lo hereda de algún padre o es algo que se desarrolla en las otras esferas, ¿no? El familiar, social, parental. Y bueno, no sé si es que en qué medida
uno puede amortiguar eso desde la primera infancia, ¿no? El desarrollo de esto, de la ansiedad o depresión, en la primera infancia. Uno no reconoce, no sé si es posible reconocer, mi hijo va a ser depresivo, mi hijo va a ser ansioso desde temprana edad, pero no sé, qué actitudes de los padres o de los cuidadores podría amortiguar el desarrollo de este. Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, Bueno, sí. Sí, empieza. A ver. No es que un niño nazca deprimido, ¿no? Yo creo que nuevamente tiene mucho que ver el vínculo, ¿no? Los niños absorben mucho lo que sucede a su alrededor, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en la etapa de embarazo, ¿no? Puede que haya tenido una madre depresiva en la etapa de embarazo, no sé cuál ha sido el caso, pero sí afecta definitivamente cómo ha estado esa madre durante el embarazo, ¿no? De ahí que el niño puede estar mucho más sensible al vínculo también. ¿Cómo se da ese vínculo primero, inicial? Es central, o sea, cuánto la mamá, si la mamá ha estado ansiosa, si la mamá ha estado depresiva, eso va a influir mucho en cómo es ese vínculo, ¿no? El que un niño sea ansioso responde quizás también a toda una serie en el ambiente de factores que están generando esa ansiedad, ¿no? Puede ser la inestabilidad a nivel familiar, o que hay mamás que pueden ser muy aprensivas, ¿no? Que les transmiten esa ansiedad al niño, entonces al niño le es más difícil de, por ejemplo, explorar sin miedo, ¿no? Porque están con esa sensación. Hay mamás que dicen, no agarres esto, te puede pasar tal cosa, no vayas allá, te va a pasar, te vas a caer, ¿no? Entonces uno ya le va transmitiendo una serie de ansiedad de que algo malo le va a pasar, ¿no? Entonces como que el niño va creciendo con esta sensación de inseguridad muy grande, ¿no? Si hay una predisposición de la depresión, sí hay una predisposición, pero tan pequeñitos yo me centraría un poco más en temas del entorno, ¿no? De cómo está el entorno, lo que hablamos de la esfera del vínculo, ¿no? Y la esfera familiar. Porque los niños, cuando son muy pequeños, están muy interrelacionados con estas dos esferas, sobre todo, ¿no? Entonces, para ver qué le sucede al niño, tenemos que ver qué le pasa a la mamá, qué le pasa al papá, qué le pasa a la familia, ¿no? Entonces, no podemos verlo solito, ¿no? No es que algo solo le haya pasado a él, ¿no? Sino que es toda la familia. Tenemos que entender qué está pasando en esa dinámica, ¿no? No sé, Violeta, ¿quieres agregar algo? Sí, yo estaba pensando en esa pregunta que tiene que ver con la depresión y la ansiedad. Sería bueno también importante revisar si en estos vínculos ha habido de repente una madre que, digamos, no ha estado muy presente para el niño, ¿no? Ha estado ahí, pero no ha podido estar muy presente para el niño. Entonces, desde la parte, creo que tiene que ver siempre con una acotación un poco de vacío, ¿no? Puede ser que haya una separación muy temprana, que se haya roto la continuidad del vínculo y que está ocasionando estos estados un poco depresivos. Puede ser también por ahí que de repente pues la mamá, como dijo Ivette, no haya estado en el mejor momento emocional para llegar al niño, o algunas pérdidas que el niño pueda estar por ahí como influencia de algunas pérdidas, ¿no? También yo me ubicaría generalmente desde cómo uno va preparando al niño para las separaciones, ¿no? De repente es un niño que no ha tenido por ahí mucho sostenimiento y el separarse tampoco le es propicio. Entonces son niños que a veces se deprimen, son niños que a veces están muy tristes porque algo ha faltado, algo básico que lo sostenga, que lo arme y donde la mamá le pueda transmitir también vida, ¿no? Generalmente cuando se descontinúan los vínculos, a veces generan estas sensaciones de vacío en el aspecto afectivo y de tristeza, pero depresión, por ejemplo, en un niño muy pequeño es generalmente por la deprivación afectiva, ¿no? Porque no ha habido ahí una figura que sostenga, ¿no? De abandono, de repente, ¿no? Es muy probable que esté pasando eso,
o por otras pérdidas que se han ido sumando a un vínculo no muy fuerte en esos primeros años, ¿no? Que es donde se consolida un poco esta fortaleza para poder enfrentar pérdidas, dificultades. Y eso lo vemos ahora, por ejemplo, que hay tantas situaciones que estamos viviendo, donde con pérdidas muy fuertes y cómo nos logramos sostener de repente uno si no hacer una depresión. ¿Por qué? Porque nos sostienen estas vivencias tempranas, que nos han fortalecido, donde nos han transmitido el sentimiento de vida, y que además están muchos pilares que nos sostienen, ¿no? Además de la alimentación, la mirada, la disciplina, los tiempos compartidos con los padres, todo eso nos va fortaleciendo las emociones, ¿no? Carla nos dice en el chat, en las vacaciones de enero y febrero, muchos de los padres prefieren meter a sus hijos en actividades que demanden todo el día, a pesar de que algunos tengan 3 años. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo que tendría ese niño en su desarrollo emocional, social y psicológico? Bueno, en principio yo creo que es importante buscar un equilibrio, ¿no? Cuando a los niños se les llena de actividades y un horario repleto de cosas donde no tienen un espacio para estar en casa tranquilos con la mamá, con el papá, o hacer cosas a nivel familiar también, ellos se saturan y creo que lo más valioso, y quizás eso es lo que estamos descubriendo con las cuarentenas últimamente, ¿no? De lo valioso que es estar en casa con los padres, ¿no? Quizás este tiempo de aislamiento social ha ido haciendo descubrir que también el no tener que hacer cosas por horarios y simplemente estar en casa y descubrir que podemos jugar con cualquier cosa que esté en casa, pero estar con nuestros padres, el ser mirado por los padres, el ser escuchado por los padres, el ver qué le puede interesar a mi hijo, qué le gusta a mi hijo, quizás ha servido este tiempo, ¿no? Porque sí, a veces los papás, sobre todo de ahora, ¿no? Pensamos que los hijos se van a aburrir si no tienen nada que hacer, si no tienen el tiempo organizado, que van a perder tiempo, ¿no? Y eso a veces no ayuda al vínculo tampoco, ¿no? Porque no se les da ese tiempo para estar juntos. Y ya llega la noche y están agotados también, ¿no? No sé si Violeta quiere saber algo. Sí, yo estaba pensando, claro, un niño de 3 años todavía necesita tener contenido mucho en casa, ¿no? O sea, si bien es importante que haga ejercicios, que tenga formas de poder canalizar energías, de poder estar en otro ambiente, de socializar, pero creo que lo que más necesita es un sostenimiento en casa, ¿no? Donde pueda jugar con mamá, donde pueda ser mirado, donde se le pueda leer un cuento, donde el niño se dé cuenta que hay un tiempo para él, porque este tiempo para él es amor, es afecto, es sentirse importante, y creo que si bien el grupo puede dar compañía, pero por la edad todavía creo que él necesita mucho espacio más con los padres, y en un ambiente donde él se sienta seguro y protegido, y que quizás todas estas cosas se puedan ir dando, pero en la medida que él va creciendo y que el niño ya permite socializar un poco más, ¿no? Sí, yo creo que sí, la contención en casa, el poder brindarle un espacio para el niño, es muy importante todavía. Susana Vilcahuamán, por favor. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cómo mejorar ya en la vida adulta esos vacíos que pudo haber o existe con el vínculo con los padres? Bueno, en la vida adulta, a veces se van a dar situaciones muy fuertes, ¿no? Donde vamos a encontrar a veces estos síntomas, unos síntomas de vacío, lo que no hay conexión con otras personas, donde la gente un poco se repliega. Creo que sí, es un espacio de poder mirar, darse un espacio, ¿no? Y buscar un espacio donde poder mirar, y como les digo, revisar un poco qué ha pasado en nuestra vida, que de alguna manera nos estamos sintiendo un poco desconectados, un poco sin encontrar de repente a alguien que nos pueda sostener emocionalmente, y con este ánimo
de repente muy bajo que no nos permita conectarnos y entablar relaciones de sostén, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente estos síntomas sí necesitan mucha ayuda, ¿no? Porque necesita revisar y entender y crear de repente nuevos vínculos, ¿no? Que se pueda ir dando también en un espacio de terapia, ¿no? Donde con un otro uno pueda ir entendiendo lo que pasó, porque sola a veces es un poco difícil poder salir un poco de estas situaciones, ¿no? Y cuando la situación es muy fuerte y nos lleva a hacer una depresión, de todas maneras creo que la medicación también es básica, ¿no? La medicación y el espacio para entender todos esos sentimientos que se van dando ahora y que de alguna manera se vaya creando un nuevo vínculo que le permita poder estar, digamos, un poco mucho más fuerte desde lo afectivo. Sí, porque digamos, ese vacío que se puede haber sentido en los vínculos primarios con mamá y papá, a veces se trasladan a otros vínculos nuevos, ¿no? Que puede ser con la pareja, con las amistades, es como que la sensación de no ser suficiente, de que algo falta, ¿no? Va quedando, ¿no? Entonces, es importante a veces en un proceso terapéutico poder entender y poderlo irlo elaborando, ¿no? Berta nos pregunta por el chat, ¿en qué consiste la sobreestimulación? Bueno, la sobreestimulación en relación del vínculo madre-niño, claro, por ejemplo, ambientes de repente demasiado violentos, o, por ejemplo, un niño que tiene demasiado estímulo, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, hay mamás que podrían proporcionarle al niño muchos juguetes, ¿no? Muchos juguetes donde el niño en realidad no se conecta con uno y no termina un poco, digamos, de poder disfrutar de esos estímulos, ¿no? O de repente situaciones, como hemos dicho antes, muy violentas, o cosas, o una mamá también que en la medida en que siente que está preocupada por el niño, llega a él, le ofrece una cosa, le da la otra. Eso es una cosa que al niño, digamos, no lo soporta ya, el niño va a reaccionar, va a llorar, se va a irritar. Hay muchas formas de poder reaccionar ante eso, no lo sobrepasa, es algo que el niño ya no puede sostener, ¿no? O como el caso de, pensaba como la otra pregunta que mencionaban de que tenían muchas clases de distintas actividades, también podría ser una sobreestimulación, porque es recargar al niño, ¿no? Se le puede recargar de juguetes, recargar de actividades, o sea, pasar el límite de lo que el niño puede ir asimilando, ¿no? Esa es un poco también la sobreestimulación, ¿no? Marian Bravo, por favor. Buenas noches. Primero, agradecer por este espacio en el que se está tratando un tema súper importante como este. Y mi consulta es la siguiente. Si bien se da una relación diádica entre la madre y el hijo en cuanto a la importancia de mediar su desarrollo integral, en la actualidad también podemos observar un rol un poco más activo del padre. Quisiera saber si podría comentarnos un poco más en cuanto a la posición de la figura paterna, ya que ahora nuestro apoyo hacia la madre es también un ejercer su paternidad durante el desarrollo No del se te niño. escucha bien, no se te escuchó bien lo último. Mi pregunta era más que nada si podrían poder ahondar un poco más acerca de la posición de la figura paterna, ya que ahora, más que un apoyo hacia la madre, es también un ejercer su paternidad durante el desarrollo del niño. ¿Se me escucha mejor? Sí, Sí, gracias. sí. Claro, la Gracias. figura del padre, muchas veces era, simplemente se estaba focalizando a separar a la madre, ¿no? Romper, digamos, esta guiada para que el niño pueda abrirse al mundo, abrirse a lo social. Pero sí, yo creo que el saberse acompañado, el poder participar con la figura paterna da mucha seguridad, porque ya no solamente es la mamá la que puede estar conmigo, sino también tengo otra figura que se complementa, ¿no? Y por la manera de ser el papá, de repente un papá fuerte, genera un sentimiento de protección en el niño y además le permite tener también un modelo identitario, ¿no? Cómo es el papá, qué hace el papá, y
poder identificarse con esta figura, como una figura que también lo va a sostener emocionalmente y que se va a complementar con lo que da la madre. Si bien la parte de la ternura, la parte de la calidez la da la madre, pero el papá también con esta firmeza de él y con esta sensación de poder tener una persona que también lo sostiene y que lo entiende, creo que es muy importante en la vida de un niño, ¿no? Y también le permite un poco, como se dice, la viveza de la calle, ¿no? Lo saca de repente y le muestra un poco cómo es el mundo, pero en compañía con el papá, si por ejemplo salen a montar bicicleta, si se van a jugar un partido de fútbol, hay una cercanía de confianza y de comunicación entre ellos, entonces le permite eso, ¿no? La sensación de confianza, de seguridad, y de que puede contar con él, y no solamente la figura que a veces se pone como, ahora le digo a tu papá, entonces está esa relación a veces de temor hacia el padre, ¿no? Y yo creo que sí, debe haber un respeto, pero también una situación que les permita a ellos transitar juntos, compartir vivencias juntos, y ese sentimiento de que son dos personas con las que cuenta él y que ambos lo apoyan, lo comprenden y que lo van a ayudar a transitar, ¿no? Y yo agregaría simplemente de que ni la mamá ni el papá pueden ser reemplazados, ¿no? No es que la mamá reemplace al padre ni al revés, ¿no? Cada uno tiene su lugar y su rol en la crianza, ¿no? Y el padre representa no solamente todo lo social, sino la autoridad. Para el hijo hombre, como dice Violeta, es también la figura de identificación, pero para la hija mujer es también cómo ella se vincula con los hombres y cómo en un futuro también se vinculará con una pareja, ¿no? Es la mirada del padre, es muy importante para una hija mujer también, para sentirse también el tema de la feminidad. Entonces, el padre nunca va a ser reemplazado, ¿no? Siempre es importante su presencia, ¿no? Aparte de cómo él sostiene y apoya a la mamá en todo este proceso, ¿no? Sí, En esta definitivamente, línea, Ivette, perdón. sí, no, quería agregar un poquito. Definitivamente, Ivette, creo que sí, el rol del papá es un rol muy importante en la vida de una niña y de un niño. La niña pues va a reforzar la feminidad, ¿no? Es como la niña va a ver a esta figura, porque la niña en algún momento va a elegir una pareja, entonces creo que desde la mirada del papá es como que le da un baño de feminidad a la niña, ¿no? Es muy diferente a la mirada, digamos, de la madre, que si bien también... Sí, nos pregunta Claudia, ¿y qué hay de las familias homoparentales? De alguna u otra manera hablamos siempre desde la perspectiva de padre y madre. No entendí bien, ¿podrías repetirla? Sí. ¿Qué hay de las familias homoparentales? Porque de alguna u otra manera hablamos siempre desde la perspectiva de padre y madre. Sí, no sé, Ivette, ¿quieres Sí, puedo empezar. Las familias homoparentales definitivamente, bueno, acá vamos a imaginar que es la mamá la que está con el hijo, los hijos, ¿no? Que son más los casos en realidad, ¿no? Tiene un rol sobrecargado la mamá de alguna manera, ¿no? Porque criar sola a los hijos es más complicado, definitivamente, ¿no? Por eso es tan importante si pueden contar con alguna familia extensa, por ejemplo, los abuelos forman una parte importante ahí, ¿no? Para poder dar ese apoyo a esa mamá, o algún tío que pueda cumplir un poco el rol masculino, ¿no? O una figura paterna sustituta, si es que el padre no está, por ejemplo. A veces son los abuelos incluso, ¿no? Pero lo ideal es que pueda haber una familia extensa que esté apoyando, ¿no? A veces no se puede, ¿no? Y bueno, ahí el vínculo de confianza y de seguridad lo tiene que dar la madre, ¿no? Ciertamente es más difícil, ¿no? Porque tiene que asumirlo todo ella, ¿no? Pero también yo creo que ahí hay que contar con otras figuras de soporte, ¿no? A veces no puede ser la familia, a veces son amistades, ¿no? A veces el padrino, a veces no, pero yo creo que
importante que no esté sola la persona, ¿no? No sé si Violeta quieres agregar algo. Sí, importante lo que has dicho, porque claro, la red de apoyo va a hacer que esta familia se sienta más sostenida, ¿no? Y como tú dices, puede ser algún miembro de la familia, puede ser inclusive la vecina, alguien que te permita a ti poder contar con ella. Hemos visto en muchos casos que a veces la mamá tiene que trabajar y no tiene con quién dejar a la hija, y la vecina apoya un poco en esta tarea, ¿no? Es como una familia casi extendida, un poco la parte social, ¿no? Y cómo se van apoyando un poco a veces las mujeres cuando no cuentan con una figura paterna y solas tienen que ir apoyando al hijo en muchas etapas de la vida. Entonces, el poder contar con esta red de apoyo es básico, ¿no? Es básico, inclusive a veces poder compartir espacios en casa de los primos, donde se sienta la vivencia de la familia, donde se sienta que hay una figura masculina, donde están los hermanos, que también son una red de apoyo. Ahora no sabemos si está hablando de una hija única o son varios hermanos, porque de todas maneras también los hermanos se acompañan, ¿no? El hermano es un gran regalo, porque es con quien yo me acompaño. No está mamá, pero me puedo acompañar con él, ¿no? Y sí, creo que hay que ir buscando y por ahí viendo qué personas del entorno de confianza nos pueden apoyar en este proceso de la crianza. Luz Huancas, por favor. Ok. Buenas noches y muchas gracias por brindarnos esta charla. Mire, tengo una inquietud y a la vez una consulta. Creo que en lo personal puedo yo hacer una suerte de retrospección y decir que alguna vez fui niña, y sí, hay toda una situación, me mueve estos temas en la parte emocional, me moviliza. Desde los 6 años crié a mi hija con familia extensa, pero hoy en día que ella es mamá, tiene a su niña, bueno, su esposo, y me preguntaba yo, ella está ahorita en un cuadro de depresión y hemos conversado mucho el tema de todas las situaciones que tuvimos que vivir y pasar. Y yo le decía, bueno, eso a la vez nos ha fortalecido porque hemos podido enfrentar tantas situaciones difíciles, complicadas, pero ahora lo que a mí me preocupa, y veía en esto del tema del vínculo justamente, como luego, no es que es solo en el niño o en el adolescente, sino en el adulto también puede brotar esta situación de la carga que uno trae, ¿no? Entonces, mi inquietud ahorita y mi pregunta es, ¿cuánto puede trasladarse esto a esta nueva situación o al tema de su niña? De repente de decir, o inconscientemente, yo por qué tengo que atender si a mí no me atendieron o yo tuve tales o cuales carencias. ¿Cuánto de esto puede ser? De verdad que tengo esa inquietud, ¿no? Bueno, y la verdad que me ayudaría mucho también en lo profesional. Soy trabajadora social, converso con padres de familia y tantas situaciones complicadas que hay. Y me ayudaría mucho poder tener una respuesta. Gracias. Bueno, generalmente, bueno, gracias Luz por compartir tu experiencia. Generalmente cuando no se han trabajado las cosas del pasado, digamos, ¿no? Depresiones, situaciones conflictivas, y no se han trabajado, o no ha habido un espacio terapéutico para trabajarlo, se tienden a repetir patrones, ¿no? Tiende a repetir. Entonces, en el caso que nos comentas, el riesgo de que se repita un poco la misma situación si tu hija está deprimida y si va a poder hacerse cargo de que vendría a ser tu nieta, ¿no? Va a necesitar evidentemente apoyo, ¿no? Apoyo desde el lado familiar, ¿no? El tenerte ahí, por ejemplo, el que estés preocupada por ella, el que puedas tratar de entender lo que ella está viviendo, me refiero a tu hija, ¿no? El poder conversar con ella, el ser un soporte, el que de repente por momentos tú también
te hagas cargo de tu nieta para poder darle un espacio a ella, para que pueda ir trabajando sus cosas, va a ser importante, ¿no? Idealmente sería bueno que ella pueda entrar a un proceso terapéutico para resolver eso y pueda tener otro tipo de vínculo distinto con su hija también, ¿no? No es que el estar deprimida va a sentenciar que por siempre esta relación va a estar teñida de esta depresión. La depresión se puede resolver y pueden salir de eso, pero definitivamente si se deja pasar las cosas que de repente impactaron en la primera etapa de nuestra vida, van a seguir teniendo un efecto, ¿no? Entonces, por eso es tan importante darle un espacio para trabajarlo, ¿no? Y el mejor espacio realmente es la terapia, ¿no? Entonces, pero la gran diferencia que ella tiene es que tiene una mamá que está ahí pendiente, ¿no? Que tú estás ahí apoyándola. Entonces, no estás sola. Eso hace una enorme diferencia, ¿no? No sé si Violeta quieres agregar algo. Sí, no, yo estaba pensando si ella en algún momento ha pedido ayuda, se ha dado cuenta que ella necesita que un espacio donde pueda entender esas emociones que está viviendo, si se ha conectado con eso, o es la mamá la que está preocupada, porque esto es bien importante para que ella empiece este proceso de terapia, ¿no? Que en los cuadros depresivos sí no se puede obviar, ¿no? Ambos tratamientos, la psicoterapia y la medicación, por todos los riesgos que sabemos que pueden darse, o porque también cómo esto puede, claro, llevar a repetir vínculos de repente con los hijos. Entonces es importante que ella también piense cómo está y que hay una oportunidad, ¿no? Y que hay maneras de poderse ayudar y poder salir de repente de esta situación depresiva, que pues, a la depresión suele afectar muchas áreas, ¿no? Desde el área laboral, desde el área de los vínculos, o sea, muchas áreas. Entonces amerita, sí, creo que una ayuda, ¿no? Nos preguntan por interno, ¿cómo impacta la falta de entendimiento y la violencia entre los padres a largo plazo? ¿Y cuáles son las sugerencias de manejo si el vínculo con el padre no es cercano por razones de violencia? Uh-huh. Bueno, quizás es uno de los factores que más impacta, ¿no? La violencia, realmente, ¿no? Porque la violencia en los padres, para empezar, entre ellos mismos va a tener un efecto muy grande, ¿no? La violencia daña la autoestima, la violencia hace que ya no exista respeto entre las personas, ¿no? Y el ambiente para unos niños, o sea, ser criados en este ambiente de falta de respeto, de agresión, pues se les está enseñando que las cosas se van resolviendo con violencia, ¿no? Lamentablemente. Y también va a afectar en su seguridad personal, en su autoestima, en cómo ellos van a establecer nuevos vínculos, ¿no? De repente, frente a la frustración, pensarán que una forma de resolverlo es con violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es una señal de alarma muy grande en la que se tiene que buscar ayuda. Buscar ayuda, en este caso, la pareja debe buscar ayuda, ¿no? Al tener la pareja ayuda, eso estará ayudando a los niños también, ¿no? Porque si los padres no están bien, los hijos tampoco lo estarán. Entonces, tiene que haber un abordaje, primero de pareja, luego de familia ahí, ¿no? No sé si Violeta quieres agregar algo. Claro, lo que pasa es que la violencia ahorita es lo que tenemos que erradicar, ¿no? Creo que es algo que se está trabajando mucho a muchos niveles y que creo que sí es ahí hay que ver la manera de resolverla, porque los niños están en un escenario muy fuerte para ellos y donde son los dos seres que ellos quieren, papá y mamá, quienes están enfrentados. Entonces se generan muchos sentimientos encontrados que no van a dificultar un poco la vida emocional del niño, ¿no? ¿Con quién con mamá o con papá? Entonces, creo que es algo a lo que tenemos que prestar mucha ayuda y ver y poner también de repente si esto se da y no hay de parte de ellos esta reflexión de poder cambiar, de poder ayudarse, de poder modificar todo eso, a veces desde otras instancias un poco se interviene, ¿no? Ahora hay muchas
Por ejemplo, la Defensoría de la Mujer, que tratan de ayudar a las parejas, y si esto es una cosa muy excesiva y el daño pues para los niños es muy fuerte, van a poner ciertos límites ahí, ¿no? Sobre todo el agresor. El agresor es el que en realidad tiene que salir de la casa, ¿no? Es el que genera pues un estado de malestar muy grande para todos y es un constante estrés porque no se sabe en qué medida papá de repente va a estar bien, pero de repente va a explosionar. Y si esto es continuo, eso daña mucho la vida de los niños, ¿no? Entonces es algo que creo que en los últimos tiempos se está trabajando mucho con todas estas conductas violentas, ¿no? Porque dañan mucho el desarrollo emocional. Catherine nos pregunta desde Facebook, quisiera saber qué ocurre con los niños que no tuvieron figuras parentales. Por ejemplo, los que viven en albergues. ¿Un tutor podría cumplir tal vínculo? Y si los tutores cambian constantemente, ¿cómo afectaría al niño emocionalmente? Muchas gracias. Bueno, sí, tengo la oportunidad de conocer ese tipo de trabajo muy de cerca. Y sí, podría decirles que los niños que no tienen sus padres biológicos con ellos, pueden tener figuras parentales en estas casas hogares o estas instituciones donde hay una madre sustituta, digamos, ¿no? Con ellos, con ella, pueden crear este vínculo de apego, de seguridad, ¿no? Y es importante que esa figura, esa persona sea una persona constante, ¿no? Idealmente sería importante que sea la persona que lo va a acompañar en su crecimiento por el tiempo que esté en institución, ¿no? Idealmente estos niños deben pasar a vivir en familia, ¿no? Ya sean padres adoptivos, ¿no? O a una familia acogida, pero idealmente lo mejor siempre es que los niños crezcan en familia, ¿no? Pero mientras que se va dando este proceso, la figura de madre sustituta o de tutor, como a veces se le llama, es central, ¿no? Porque lo importante es que puedan tener un vínculo donde se sientan seguros, donde sientan esa protección, ese cariño, y que los identifique, que no es un niño más, ¿no? Sino que lo puedo reconocer en su sonrisa, lo puedo reconocer en su llanto, lo puedo reconocer en sus necesidades, ¿no? Es un vínculo que realmente reemplace a la madre, ¿no? Eso es importante. Respecto al punto de la temprana separación de la madre e hijo, nos pregunta Claudia. Se ve muy frecuente ahora que las madres tienen solo 3 o 4 meses de licencia y luego deben volver a trabajar. ¿Cómo trabajar el vínculo en ese contexto? Sí, es una pregunta que ahora la vemos a diario, porque son las madres trabajadoras y claro, digamos, como está organizado en el Perú, el retorno de la madre al trabajo es hasta los 3 meses. Muchas madres acumulan vacaciones para alargar un poquito esta etapa, en comparación con otros países donde se les permite a la madre disfrutar, digamos, todo un año, inclusive a veces mamá y papá, para poder entablar justo este vínculo del que estamos hablando, que es base de la salud mental. Justamente conversábamos un poquito un día con Ivette acerca de esto, ¿no? Las padres tienen que regresar y qué doloroso para ellas es tener que dejar al niño tan pequeñito en compañía de quién. Unas pueden optar a veces por llevar a las guarderías, pero otras cuentan con esta red de apoyo que puede ser de repente una abuela que puede apoyar en el cuidado del niño cuando es muy pequeñito, y cómo la mamá tiene que prepararse también para esta etapa de separación y preparar también un poquito al niño a pesar de ser tan chiquito y favorecer que el nuevo vínculo que acompaña al niño no sea un vínculo tan nuevo, ¿no? Sino que el niño ya vaya teniendo cierta cercanía con esa para que no sea tan fuerte, digamos, la separación y que el cambio del vínculo con la madre no sea muy fuerte. Entonces, en la medida que pueda, digamos, contar con una nana, con una persona que pueda hacer la función de la madre mientras ella está trabajando, creo que es importante, porque a veces no se puede contar con otro, ¿no? Y es una ayuda que
que el niño tiene que recibir y también la madre para poder ella seguir trabajando, seguir laborando y cumplir un poco con las funciones que ella tiene. Pero yo creo que sí, cuando la madre regresa, creo que también es importante vincularse con el niño, que nuevamente pueda por ahí sentir el niño el olor de la mamá, la caricia de la mamá, la voz de la mamá, y que esta conexión no se pierda, ¿no? O sea, entre menos tiempo esté distante la mamá, es mucho mejor, porque también conforme el niño va creciendo, el niño va a ir regulando algunas cosas, va a ir socializando, va a ir conectándose con el grupo, digamos, familiar, pero sí es importante que en esa separación un poco temprano se cuente con alguien que pueda seguir cumpliendo esta función de mamá, más o menos a los ritmos que el niño y la mamá tenían, ¿no? Que ya lo conozca el niño, a qué hora duerme, de repente cómo es el niño, ante qué reacciona, ante qué cosa es sensible. Creo que sí, es como una figura auxiliar ahí que podría apoyar un poco ante esta separación por esa obligación que la mamá tiene que regresar al trabajo, o también otras figuras, que pueden ser a veces entre los hermanos, el papá, acompañados de la nana, o donde haya la cuestión familiar y no se pierde, no se descontinúe, digamos, esta conexión, ¿no? Yo agregaría simplemente de que en lo posible poder de repente ir a la hora del almuerzo, a ver al niño para que sean menos horas, ¿no? De repente que estén separados en la hora del almuerzo, ir a visitarlo, darle lactar, o crear rutinas, luego que regresa de la oficina, por ejemplo, o del trabajo, que sea siempre ella la que lo baña en las noches, por ejemplo, ¿no? O que le dé de comer en las noches. Las rutinas ayudan mucho, porque es como que el niño ya sabe que mamá va a volver y va a hacer esto conmigo, ¿no? Entonces, las rutinas ayudan. Sí, la verdad, los tiempos de espera, cuando la mamá trabaja, el niño ya lo sabe, de alguna manera él se prepara para recibir a esta mamá, ¿no? Ellos como que se recargan y van calculando ya a qué hora llega mamá, y la verdad es que sí, no podemos dejar que esa desconexión se dé. Lo que pasa es que hay horarios de trabajo a veces muy extensos que no permiten a veces a la mamá conectarse con el bebé porque llegan cansadas, porque de repente el bebé ya está durmiendo, entonces creo que hay que también ahí ver un poquito en todo lo que el niño necesita para ser sostenido, sobre todo cuando es pequeño, ¿no? Nos preguntan por interno, si fuera un ambiente donde el padre es sobreprotector y la madre es sumisa, ¿cómo se puede ayudar a los niños a ser seguros e independientes? Bueno, la sobreprotección creo que es una forma de limitar el desarrollo del niño, ¿no? Pero también esta puede tener su origen en los temores del padre, ¿no? Que quiere protegerlo de que el niño no se vaya a caer, de que el niño de repente por ahí le pase algo. Entonces hay una transmisión de ansiedad en esa protección, ¿no? Es un padre demasiado de repente preocupado, que no permite que el desarrollo, por ejemplo, un niño es explorador 100%, ¿no? Está muy pendiente de si se cayó, de si no comió, o sea, es exageradamente protector y eso limita mucho el desarrollo. Y si la mamá por ahí, o alguien de los dos, no puede de repente ponerse en el lado, digamos, más saludable para el niño y reconocerlo como un ser que tiene deseos, que también puede él ir realizando actividades que le van a permitir tener base para seguir progresando y explorando la vida, va a ser una conducta un desempeño muy limitado el que va a tener este niño, ¿no? Porque se le está privando de todas esas experiencias y vivencias que el niño necesita en el día a día para ir desarrollando. Y si la mamá es mamá sumisa, y es una mamá que también es, digamos, obediente y va a seguir un poquito las pautas del papá, o sea, no hay una figura que haga un balance, ¿no? Que le permita al niño equilibrarse en esto y seguir explorando en su desarrollo. Y la sobreprotección que es generada por miedos, también genera miedos en el niño, ¿no? O sea, mucha inseguridad, y refuerza justamente la dependencia, ¿no? No se le conduce a la autonomía, ¿no? Entonces, va a causar en el niño esa inseguridad y ese miedo a enfrentarse a muchas situaciones, ¿no? Fuera del seno familiar, ¿no? Y yo sí diría que sería importante hablar de esos miedos de los padres, ¿no? ¿Qué están pasando ahí?
de dónde vienen, porque a veces son también transgeneracional, como hablamos, Violeta lo mencionaba, a veces son miedos que vienen de sus propios padres, ¿no? Y que no fueron resueltos, y que ahora se lo estamos pasando al niño, ¿no? Entonces, es importante poder hablar de los miedos, ¿no? Indira, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. La verdad me encanta mucho el tema. Solo para que me quede un poco claro a mí, los vínculos tempranos determinan quién soy ahora, o los vínculos tempranos influyen en cómo soy ahora, ¿no? Porque veía el diagrama acerca de las otras áreas y decía, bueno, ¿no? A lo largo de la vida uno va teniendo todas esas áreas presentes, ¿no? Pero me quedo un poco pensando en esto, porque de pronto podemos pensar, ¿no? Los vínculos tempranos así determinan cómo soy ahora exactamente, o esto va influyendo, ¿no? Un poco para que me quede claro eso nada más. Muchas gracias. Sí, sobre los vínculos tempranos, vamos, digamos, organizando los siguientes vínculos. No se va, es la base como se va a ir dando esto, pero nosotros en el camino podemos encontrar de repente vínculos que pueden ir cambiando un poco, digamos, enrumbando de manera diferente cómo vamos a hacer nosotros, ¿no? Y creo que nos permite por ahí, a través de una figura, que también nosotros sintamos seguridad, como puede ser una amiga con quien confiemos, y de esa manera nos sintamos entendidos, comprendidos y apoyados. Hay muchas figuras del entorno que pueden ir mejorando estos vínculos en la medida en que uno sienta que puede vincularse a alguien y puede confiar en alguien, ¿no? Pero la base primordial es esta, y si por ahí no hay el espacio de poder entender estas emociones, en realidad vamos a terminar con formas de relacionarnos, de ver el mundo, y de que nuestra vida esté limitada a esto, a estas inseguridades, a estos miedos tempranos, y a estas situaciones que nos van a complicar el poder ir desarrollando, el valernos por nosotros mismos desde lo emocional, el poder lograr cosas. Pero creo que sí, que hay otras personas que pueden ir por ahí influyendo, por ejemplo, una pareja, ¿no? Una amiga, algún familiar, un profesor, que puede darnos la oportunidad de mirar de repente la vida de manera diferente, pero el riesgo es, la verdad, que si se acumulan, de repente muchas situaciones pueden hacer que esto se esté implantando ahí, ¿no? Ahora el espacio de la terapia es otro espacio que puede ir haciéndonos entender cómo han sido las vivencias, cómo lo hemos internalizado también nosotros, y de alguna manera hacer que nuestro desempeño como personas, nuestro desarrollo como personas pueda tomar otro viraje en la vida, ¿no? Sí, diría que si bien los vínculos tempranos son la base y tienen una influencia muy grande, existen otras experiencias que pueden, y otros vínculos que pueden ir reparando quizás algunas ausencias o algunas faltas, ¿no?, de los vínculos tempranos, ¿no? Y definitivamente en la terapia es un espacio donde se puede reparar aún más, ¿no?, esas carencias que pueden haber habido en un inicio, ¿no? Tenemos varias preguntas en la línea de la posición paterna y la posición materna, ¿no? Hablando un poco de los estereotipos de género. Por ejemplo, nos preguntan, ¿la ternura no la puede transmitir también el padre? O otra pregunta es, se trata de modelos y estructuras sociales marcadas por convenciones. ¿Es necesario mantener eso para un buen desarrollo? Bueno, un padre amoroso, cariñoso, tierno, por supuesto que puede haber, y bienvenido sea, ¿no? El padre puede simbolizar la autoridad, puede simbolizar la protección, pero eso no quita que pueda también tener todo este lado tierno, ¿no? Si son roles convencionales, yo diría que
son roles que nos ayudan a ordenarnos, ¿no? De alguna manera. Puede haber madres que no son nada tiernas, pueden ser madres que son más bien frías y el padre sea más el afectuoso, por ejemplo, ¿no? Esos son roles complementarios, en realidad, ¿no? En todo caso, idealmente se busca que mamá y papá puedan ser lo suficientemente afectuosos como para hacer sentir al hijo querido, amado, ¿no? De ninguna manera, por ejemplo, se espera que uno sea más que el otro, ¿no? O sea, lo ideal es que ambos puedan ser afectuosos, ¿no? Importante que, por ejemplo, los dos, la pareja, puedan funcionar como de manera coordinada, ¿no? Que ninguno anule la presencia del otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ambos tienen un rol importante y cubren necesidades diferentes también, ¿no? Entonces, no es nada malo que un padre sea tierno, eso no debilita su imagen, ¿no? Ni tampoco va a sustituir a la madre en ese sentido, ¿no? No sé, Violeta, ¿quieres saber? Sí, yo creo que la ternura se expresa de muchas formas, ¿no? De repente en un abrazo, en la mirada, en la palabra. Hay muchas maneras de manifestar la ternura, ¿no? Y vemos que hay papás que tienen esta función, de repente son mamás, como se dice, ¿no? Porque hay una parte ahí que los conecta mucho con los hijos y en la medida que se conecte y sea sensible, va a transmitir ese sentimiento de afecto, de ternura hacia el hijo, ¿no? Que es el afecto de amor, ¿no? Es la transmisión de algo muy, muy sensible y que creo que en muchos hombres la podemos ver, ¿no? No solamente con los hijos, inclusive con las mascotas, donde se ve una ternura, ¿no? Al sostener, digamos, a uno de estos animalitos o al bebé, ¿no? Y yo por acá muy cerca tengo un papá y que lo disfruto mucho, es joven y tiene un niño de 3 años, y ahora en estas épocas de que estamos un poco en casa y tiene que estimular muchas áreas en el niño, veo cómo él se da el tiempo para poder estar con él en la cama saltarina que la tienen en su terraza y le canta unas canciones tan bonitas y con un ritmo que creo que es esa ternura así a flor de piel que tiene él y que creo que también depende de cómo él recibió toda esa ternura a través de la voz, del canto y de muchos otros medios en que se pueden dar, ¿no? Entonces, yo digo bien por el hijo porque creo que tiene ahí toda una situación que se ha heredado y que él también de repente va a poder ir repitiendo estos mismos vínculos con su hijo, ¿no? Porque lo está viviendo, ¿no? Lo está disfrutando. Darle el paso a Susana. Gracias. ¿Cómo podemos formar un apego seguro con los niños? Gracias. Ivette, creo que podrías ponerla, Renzo, la segunda figura y de repente a ver si Ivette puede leerla y poder contestar también la pregunta a través de esa figura. Sí, claro, ahorita. Bien interesante cómo se da el apego seguro, justo a raíz de la pregunta, ¿no? Si vemos, están las dos manos extendidas, que viene a ser, representa la base segura y el refugio seguro, ¿no? En el sentido de que se le permite al niño la exploración, como ven ahí dice apoyar mi exploración, ¿no? Es como que el niño necesita salir a explorar, mirar, pero al mismo tiempo saber que mamá está ahí cerca, ¿no? Que si en un momento de la exploración algo lo asusta, algo le da miedo, puede regresar a mamá, volver a ganar seguridad, ¿no? Saber que mamá está ahí para que me ayudes cuando me veles en la noche, si hago una pesadilla, eso va alimentando el apego seguro, ¿no? El poder disfrutar del vínculo con la mamá, sentir que la mamá está ahí disfrutando con él, también va ayudando al apego seguro, ¿no? Esto de refugio seguro se refiere cuando el niño está
saliendo un poco al mundo, pero de repente encuentra alguna dificultad, ¿no? Algo que lo estresa, algo que lo frustra, pero que puede regresar nuevamente a mamá y es el refugio seguro de que todo está bien, que puedo después volver a salir a explorar, ¿no? Entonces acá, como vemos, dice, me proteges, me confortas, te deleitas conmigo, organizas mis sentimientos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la mamá no solamente es que esté presente o que esté físicamente, sino que también le dice, al poner en palabras lo que el niño está sintiendo, le ayuda a organizar esos sentimientos, ¿no? Por ejemplo, sí, yo sé que tuviste miedo porque de repente probaste esto y te asustó porque no salió bien, o porque te sentiste solito, pero yo estoy acá cerca, ¿no? El poder poner en palabras lo que el niño puede estar sintiendo es sumamente importante, porque el niño no sabe lo que siente a veces, solamente es un miedo, y entonces uno puede decirle, bueno, te asustaste porque de repente no me vistes en ese momento, ¿no? Pero yo estoy acá, ¿no? Y estoy acá mirando que estás bien, ¿no? Entonces, importante las palabras de la mamá, ¿no? No sé, Violeta, Sí, ¿quieres agregar? Sí, no, quería referirme a un ejemplo que es un ejemplo, por ejemplo, un poco la redundancia, cuando el niño, por ejemplo, se golpea y acude donde la mamá, ¿no? Entonces él espera que la mamá lo consuele, lo cargue y lo calme. Si es una mamá sensitiva, una mamá que ha desarrollado este apego en el niño, lo va a poder entender y, como Ibe dice, ponerlo en palabras. Pero ¿qué pasaría si la mamá, en vez de decirle, sí, bueno, ha sido muy fuerte, te ha dolido y eso te ha puesto así, muy triste, la mamá de repente llama la atención al niño, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, ahí, no? Es un vínculo donde de repente el niño no va a sentir que esta mamá es una base segura a donde quien recurrir y a quien lo va a calmar, ¿no? Porque va a venir un poco la llamada de atención. Entonces yo quería traerles este ejemplo para que nos demos cuenta cómo es una mamá que lo va a recibir al niño en un momento donde ha pasado un momento difícil, que es un golpe o que está accidentado, ¿no? Y también creo que podemos ver muchos niños, para tratar de responder la pregunta, un niño con su madre, ¿no? Si va a un lugar, digamos, que el niño no conoce, una situación extraña, por decir, el niño permanece ligado a su mamá. Por ejemplo, una fiesta infantil, y el niño no se mueve del lado de la mamá, está muy pegado a la falda de la mamá. ¿Qué nos hace pensar un poco esa actitud del niño? El niño no puede ir a explorar, no puede ir a ver qué pasó por ahí, no puede ir a integrarse con otros niños, disfrutar de la fiestecita. Muchos niños lo hacen a pocos, ¿no? Van un poquito, miran, traen un globo, comen algo y regresan donde la mamá como puerto seguro. Pero hay algunos niños que están ahí ligados con la mamá y no van a explorar, ¿no? El niño no tiene la confianza un poco de salir y de poder regresar. Entonces ahí vemos que el apego no se ha dado, ¿no? Es un apego que de repente no le permite al niño pensar que si sale o si regresa, ahí está la mamá. A muchos niños, digamos, disfrutan un momentito y miran a la mamá. Ya con la mirada saben que la mamá está ahí. Entonces nos habla de un apego seguro. Y esta es un poquito la diferencia, ¿no? Cómo se ha desarrollado el apego que le ha permitido al niño explorar, ser un poquito más libre, pero en el momento que necesite, regresará a la mamá y la mamá lo escuchará y lo calmará. Eliana nos pregunta por el fallecimiento de un padre. En el caso de el papá fallecido, ¿cómo es que afecta y qué hacer si es que no se hizo nada en su momento? ¿Cómo se puede ayudar cuando uno ya es adulto, ¿no? Ya, el papá fallecido se refiere a que falleció a qué edad. No entendí muy bien la pregunta. No lo menciona, pero aparentemente es cuando era niño, ¿no? Cuando perdió a un papá. Sí, creo que los duelos en los niños tienen que darse, ¿no es cierto? Por una situación, por más dura, al ser conversada y ser transmitida al niño, se humaniza, ¿no? Y permite la elaboración del duelo y entender un poco lo que pasó y ser sostenido además por la familia, y no sabemos en qué circunstancias murió ni qué edad tenía de repente el niño. Si el niño pudo
comprender y se les puedo decir de manera, digamos, muy básica qué es lo que pasó y por qué papá ya no está, ¿no? La situación es cuando de repente no se le transmitió, no se le dijo nada, y el niño, de repente el papá desapareció. Creo que eso sí es una figura un poco más difícil, que ha quedado ahí como algo que no se ha resuelto del todo, no se ha elaborado, y no se compartió con la familia, porque los duelos siempre, creo que en la medida que se den, necesitan un tiempo de elaboración, y como de repente ese duelo puede estar todavía cargando emociones o sentimientos ahí que no los pueda entender ni procesar. Y si esto se ha dado en la edad adulta, creo que el espacio de hablar, de poder sacar todo eso, ayudaría mucho. Sí, yo agregaría que es importante darle un lugar a los niños cuando pierden un padre, ¿no? Un lugar para ir sacando su pena, hablarles de la pérdida. O sea, porque muchos papás piensan que mejor no hay que decirles nada para que no sufran, ¿no? Y eso es aún más doloroso. Hay que hablarles de la pérdida. Dependiendo de la edad, hay algunos que de repente no lo entenderán del todo al comienzo o pensarán que van a volver, ¿no? Pero hay que darles un espacio. Y muchas veces hasta es importante, dependiendo de la edad del niño, que participen en los rituales, ¿no? Como el velorio, como el entierro, dependiendo de la edad del niño, ¿no? Entonces, tiene que haber un espacio para la pena del niño, para la frustración del niño, para el reclamo del niño. Hay que darles ese espacio, ¿no? Porque eso va a permitir a que poco a poco vayan también elaborando esa pérdida. Cuando no se ha dado, esto es como si se congelara y se llevara adentro, ¿no? Y cuando existe una nueva pérdida, se complica aún, ¿no? Porque una nueva pérdida hace que se revivan las pérdidas anteriores, que no han sido bien elaboradas o que no han sido bien cerradas, digamos, ¿no? Entonces, es central poder darles a los niños este espacio. Por más que como adultos nos duela verlos sufrir, tenemos que entender qué es lo que necesitan. Ese momento también es darles espacio para su pena, ¿no? Para su dolor. Claro. Yo también pensaba cómo acá de repente está la parte, digamos, de las figuras, ¿no? Cómo la figura de repente materna, si es que es el papá el que falleció, ella no ha podido elaborar esos duelos y no ha podido transmitirlo también al niño, ¿no? Y creo que ahí vemos también cómo a través de las generaciones vamos dificultando estos procesos por nuestras propias situaciones no elaboradas de niños, ¿no? De repente ha habido también una vivencia muy fuerte y muy dolorosa que no ha hecho que se pueda ahora conversar y transmitir y que el niño pueda vivir, ¿no? El dolor de repente de la madre o de la persona mayor, de alguna manera se está también llevando al niño, ¿no? De que de repente el niño lo podría procesar también de otra manera, de repente no como la mamá piensa que el niño podría reaccionar, ¿no? Entonces creo que sí, que estas cosas que no se han dado y que no se han dado en nuestra propia vida, cómo de alguna manera repercuten, como lo que hemos estado conversando a lo largo de este conversatorio, en los hijos. Bien, nos preguntan por interno, ¿es posible que los padres que no han crecido recibiendo afecto por parte de sus propios padres puedan desarrollar una crianza positiva, afectiva con sus hijos? Sí, o sea, digamos, a ver, no significa que los hijos de padres que no dieron afecto, digamos, no necesariamente van a repetir lo que vivieron, ¿no? Puede ser que justamente haya toda una contraidentificación, ¿no? El darse cuenta de que lo que no recibieron y que no quieren que sus hijos vivan lo mismo que ellos, ¿no? Y justamente toman conciencia de eso, de lo importante que es un vínculo afectivo, un vínculo donde se pueda expresar el cariño, dar espacio a conversar con los hijos, ¿no? O sea, sí existe esta opción de cambiar un poco la historia, ¿no? Con los propios hijos.
Así es, muchas veces los papás dicen, no, le voy a dar a mi hijo lo que yo no he podido tener. De repente, desde el lado positivo, podría verse de repente en este caso, ¿no? Donde el papá se da cuenta que lo importante que es, porque el papá, digamos, ha pensado un poco en lo que a él le ha pasado, ha puesto en práctica esta función reflexiva de cómo yo puedo ir de repente ahora cambiando un poco lo que yo voy a dar a mis hijos. Y es verdad que sí, se puede dar, ¿no? Pero siempre que haya ese espacio para pensarse un poco y qué es lo que yo sentí y cómo esto de repente lo tengo que cambiar porque tengo hijos a los que tengo que transmitirle, ¿no? Todas esas sensaciones, ¿no? Bueno, ya estamos un poco con la hora. Quiero agradecerles a todos, espero la experiencia haya sido de su agrado. Muchas gracias, Violeta y Beth, realmente un gusto escucharlas. No sé si les gustaría dar unas palabras de cierre. Bueno, yo sí quisiera unas palabritas. Yo creo que el objetivo de este conversatorio eminentemente ha sido con una mirada preventiva, ¿no? Una mirada preventiva y cómo cuidar estos vínculos tempranos y cómo poder pensar en estos vínculos tempranos, pensar en el bebé en relación con su madre, porque siempre es mejor prevenir que curar. Como ustedes han estado preguntando, ¿y cómo podemos resolver eso? Es verdad, cuesta, es más doloroso, hay que trabajarlo y nos genera cierto sufrimiento. Entonces, creo que si nosotros esto lo multiplicamos, lo conversamos y lo vemos un poco en la familia o en el entorno inmediato, creo que es favorecer un poco el desarrollo de no solamente del ser humano, sino también de que creo que la sociedad y todo sea diferente y que puedan tener un espacio reflexivo y pensado también en la niñez y en la infancia, no solamente los psicólogos, sino también los educadores, los médicos y todo aquel profesional que está relacionado con la vida temprana del niño, ¿no? Y agradecerles también por la participación en este conversatorio que ha sido bastante llevadero y que nos ha permitido conversar y desarrollar unos temas. Yo también agradezco mucho la participación de todos. Creo totalmente que estos espacios son necesarios para aclarar ideas, necesarios para poder mirarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos siendo como padres, cómo estamos siendo como hijos, y reflexionar sobre eso para poder ser cada vez mejor, ¿no? Para dar oportunidades de que de repente nuestros hijos tengan otra realidad, ¿no? Creo que lo más valioso es saber que están acá para pensar todos juntos y llegar a soluciones juntos también, ¿no? Bueno, muchas gracias por la participación. Nos ha encantado estar con ustedes esta noche.